Hoy tenemos un tema que se llama la presencia que bendice. Yo quiero mostrarles allí. La presencia que bendice. Recuerden que estamos estudiando un atributo de Dios que se llama la omnipresencia. Cuando vivimos omni, ¿significa qué? Todo. Cuando decimos que Dios es omnipresente, ¿qué significa? Que Dios está ¿qué? En todo. Les había contado en días anteriores que el que escribió la novela de Sherlock Holmes era un gran escritor y le hizo una broma a sus amigos. A cada amigo le mandó una nota anónima que decía: sé lo que hiciste anoche. Al otro día varios de esos amigos se habían ido de la ciudad, ¿no? Sé lo que hiciste anoche. Entonces Dios conoce ¿qué? Todo de nosotros. Es un atributo que se llama la omnipresencia del Señor. Y ocurre algo muy interesante. Ayer celebramos un matrimonio aquí. Ayer se casó Alexandra con John. Qué boda tan linda. Les quiero contar qué boda tan linda tuvimos nosotros ayer acá. Y entonces nosotros en la iglesia andábamos mirando un lugar para que ellos se fueran de luna de miel. Y me ayudó Laura y Hamilton a mirar sitios. Y uno comienza a buscar en Instagram, ¿no? Lugares donde una pareja pueda pasar unos días. Y las fotos espectaculares. ¿Sabe? Laura y Hamilton me ayudaron a ir a un par de lugares a mirar. Y cuando llegaron al lugar, uno va con la imagen que lleva de la fotografía. Y cuando llegaron al lugar, wow, qué lugar tan feo. Hace unos 15 o 20 días no teníamos el lugar todavía. Y entonces después del culto por la tarde yo le dije a mi esposa, alguien nos recomendó un lugar en Dapa. Y yo le dije a mi esposa, ella me dijo a mí más bien, me dijo, vamos a verlo. Yo estaba cansado, yo le dije, no mi amor, pero vamos otro día. No, vamos a verlo, no hemos conseguido, vamos a verlo. Nos fuimos hasta Dapa por la tarde. Alguien nos dijo, no, vengan a este lugar. Eso por allá casi no llegamos, eso el GPS nos mandó para un lado, luego para el otro. Cuando llegamos al lugar, no, qué lugar tan X, eso era, qué huesazo. O sea, yo decía, Dios mío, he perdido plata, tiempo de mi vida, gasolina. Llegamos allá y sentí una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque la foto aguanta con todo. ¿Sabe qué decepción es que alguien nos vea a nosotros por redes sociales? Yo sé que tengo un excelente grupo de gente aquí, porque hoy en día se usa eso, ¿no? Uno hace 30 años que yo conocía al Señor, era impensable que uno estuviera así orando y alguien le colocara una cámara para tomártela. Pero hoy en día se usa, es parte de este nuevo mover espiritual. Pero ¿sabe una cosa? Qué tristeza que alguien vea una iglesia en fotos y cuando llegue se encuentre en la iglesia. Hoy vi esto, no sé, hoy me llamó mucho la atención. Todo el que iba llegando sonriente, tan chévere. Yo decía, tan felices que se ven de llegar a la casa del Señor. Imagínense nosotros tomarnos fotos sonrientes y subirlos a redes sociales, y cuando la gente llegue acá, nosotros no saludamos a nadie, somos pedantes, somos amargados. Eso se llama publicidad ¿qué? Engañosa. Así que ese día en Dapa, que nos cogió la noche por allá, bueno, aprovechamos con mi esposa para comer postre y eso por allá, lindo. Pero yo le decía a ella, qué triste cómo las redes a través de los filtros nos muestran algo que no es. Y hoy en día el cristianismo tiene una cantidad de filtros. Entonces hoy en día la gente se acostumbró a mostrar algo que no es. Y nos mostramos espirituales, y nos mostramos piadosos, y nos mostramos santos, y nos mostramos puros, pero en realidad tenemos una cantidad de filtros. Escúcheme, por eso yo he tratado de pararme siempre acá, he tratado de pararme acá y contarles a ustedes con toda honestidad cómo soy yo, porque yo no quiero que usted ponga su mirada en mí, sino que usted ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. ¿En quién? En Jesús. Yo lo voy a decepcionar a usted. Yo me muestro sin filtro, yo no tengo filtro. Yo a veces soy demasiado, a mí me notan las emociones, a mí me notan cuando estoy bravo. Yo no puedo fingir, yo digo, voy a llegar con una sonrisa, voy a llegar con una sonrisa, voy a llegar con una sonrisa. Veo a la persona y me cambia todo. No puedo. Yo le digo, Señor, no puedo, soy demasiado malo, soy demasiado imperfecto, Señor. No puedo fingir algo, no puedo fingir que estoy bien cuando no estoy bien.
Y sabe, yo quiero animarle a que nos quitemos, ¿qué cosa? Los filtros. Hay una enfermedad hoy en día de personas que se colocan filtros en el celular, se quitan arrugas, se rejuvenecen, y cuando tienen dinero, ¿sabe qué hacen? Van al quirófano y le dicen al médico: yo quiero verme así. Obviamente la consecuencia de querer verme así es que luego, ¿cómo está la boca? Hermano, ámese como usted es. Escúcheme. Ahora, si quiere hacerse un retoque, hágaselo como quiera. Eso es usted libre de lo que quiera. Pero lo que yo le quiero decir es que aquí venimos a qué cosa, a quitarnos qué cosa, los filtros. Mire el que está a su lado, mírelo, así de reojo, con mirada como de desconfianza, mírelo. Ese que está a tu lado no es mejor que tú, escúchame. Ni yo soy mejor que tú. Aquí vinimos a quitarnos qué cosa, las máscaras. Porque cuando nos quitemos las máscaras, ¿qué va a pasar con Dios? Dios se va a complacer y Dios va a habitar en medio de nosotros. Que eso me interesa muchísimo. Yo le digo a los jóvenes cuando están conociendo a una muchacha y están emocionados, yo le digo: llévela a piscina. El agua quita todo lo que no sea real. Llévela a piscina. Entonces, en el Antiguo Testamento había una pequeña caja que lo hemos venido estudiando, que se llamaba el arca del pacto del testimonio. Curiosamente, el Dios del universo había elegido meterse en una caja, por decirlo así, y esa caja contenía su gloria. ¿Qué contenía la caja? Dentro de esta caja habían 3 elementos. ¿Quién se lo sabe ya? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. 3 elementos. Esta tapa que acaba de quitar Leno, ¿alguien recuerda cómo se llamaba la tapa? El propiciatorio. El sumo sacerdote entraba una vez al año y esparcía sangre para poder llegar hasta aquí, y sobre el propiciatorio 7 veces con la punta de su dedo echaba la sangre sobre unos querubines que habían allí, que simbolizan el trono de Dios, y dentro estaba contenida la gloria de Dios. Mostremos lo que nos hizo doña Patricia, una artista, doña Patricia. Estas son las tablas. ¿Qué simbolizan las tablas? La ley, los mandamientos. Muy bien, ¿qué más había allí? La vara de Aarón, que estaba seca y reverdeció. Significa Jesús también murió y resucitó. Jesús cumplió los mandamientos. Y estaba el maná, que ya no lo comimos, era un pan. Entonces, ¿qué pasó con esa arca? Los filisteos se la robaron, ¿recuerda? Y el arca comenzó a andar en las ciudades de los filisteos y estuvo en 3 ciudades: Asdod, Gad y Ecrón. Le quiero contar que lo santo, cuando se revuelve con lo profano va a sufrir consecuencias. Por eso, primer consejo de la mañana: no juegues con lo santo de Dios. No jures por el nombre de Dios. No metas a Dios en mentiras. No inmiscuyas a Dios en asuntos personales que están torcidos, porque vas a recibir el coletazo de eso. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Hay una imagen con un texto que habla de las consecuencias. Entonces, ponen el arca en la caja, en el templo de Dagón. Dagón cae. Asdod los destruye y los hirió con tumores. Gad, gran quebrantamiento desde el más chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Ecrón, los que no morían eran cubiertos de tumores. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 6 versículo 1. 1 Samuel 6:1. Aquí vamos a ver que el arca estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Escúcheme. ¿Cuánto tiempo permaneció el arca en la tierra de los filisteos? 7. Esto no se podía tocar, esto tenía unas varas, se podía cargar. Y cada vez que el arca llegaba, por ejemplo, llegó a Ecrón, automáticamente a los ecronitas le empezaron a salir masas, tumores, y la gente comenzó a morir. Dijeron: no, vamos a llevarlo a Gad. De Gad, de los filisteos, salió Goliat, era de allá. Llevaron a Gad el arca, una característica del linaje de Goliat
eran gigantes, ¿no? Eran hombres grandes, de 6 dedos en sus manos. Llevan el arca ya y a la gente le empieza a salir, ¿qué cosa? Tumores. Dicen, no, llevémoslo a Asdod, le empiezan a salir tumores. Pero a mí lo que me llama la atención es que si ellos sabían que esto les estaba provocando mal, ¿por qué no lo sacaron rápido de su vida? ¿Sabe? Porque el ser humano es obstinado, escúcheme. Hay gente que le empieza a ir mal. Identifique esto en su vida. A mí me puede ir mal bajo 2 razones. La primera razón, porque estoy obedeciendo a Dios y Dios quiere procesarme. Eso se llama trato de Dios o prueba de Dios para llevarme a otro nivel. ¿Correcto? Pero también las aflicciones pueden venir como una consecuencia de ¿qué cosa? De mis actos. Y Dios nada tiene que ver. Ahora, cuando yo descubro que a mí me está yendo mal, si ellos descubrieron que el arca Dios no quería que ellos la tuvieran, ¿qué han tenido que hacer? ¿Esperar 7 meses? No, sacarla rápido de la tierra. Escúcheme. Si yo les dijera a ustedes aquí, muchachos, yo tengo aquí una bomba, contiene TNT o dinamita, y esta bomba va a explotar en los próximos 20 minutos, usted no se va a quedar aquí a darse cuenta cómo va a explotar, usted sale corriendo. Pero el ser humano es testarudo, escúcheme. Y le voy a contar algo bien tenaz y bien tremendo. Todo aquel que se ha puesto a jugar con la presencia del Señor termina mal si no se aleja a tiempo. Escúcheme lo que le voy a decir. La presencia del Señor para nosotros es muy normal orar, ¿no? Ay, oremos. Porque culturalmente no venimos de un conocimiento profundo de Dios. Dios es un Dios que hay que darle ¿qué cosa? Respeto, escúcheme. Respeto, reverencia. Así que los filisteos se demoraron 7 meses. 7 meses que podían haber sido un paraíso, pero se convirtieron en un infierno. Usted ha escuchado la teoría de la relatividad del tiempo, ¿cierto? Einstein dijo que el tiempo era relativo. Le voy a explicar cómo. Cuando usted está divirtiéndose, ¿cómo pasa el tiempo? Rápido, ¿sí o no? Usted dice, no, esto pasó volando. ¿Cómo se nos fue Semana Santa? Volando. Mi hijo tuvo una semana entera de vacaciones y decía, papá, ¿y el lunes que viene no es festivo? ¿Qué? No, no es festivo. Entonces la teoría de la relatividad del tiempo es que cuando usted está pasándola bien, el tiempo pasa como rápido. Pero de pronto hay una persona que tiene un cólico, tiene diarrea, y llega a un baño y el baño está ocupado y la persona dice, ya salgo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en el baño? 2 minutos. ¿Cómo se le van a hacer los 2 minutos? Hermano, una eternidad. ¿Usted cómo cree que fueron esos 7 meses para estas personas? Largos. Ver morir, ver morir, ver morir, tumores. Ay, a mí ya me salieron tumores. ¿Y a vos? No, a mí también ya me salieron tumores. Ver morir niños, ver morir ancianos, ver morir a todo el mundo. Y no soltaban el arca. ¿Por qué? Porque el ser humano es testarudo. ¿Cómo se le llamaba al hijo testarudo en la Biblia? Contumaz. ¿Qué es una persona contumaz? Es una persona que aunque le están pasando cosas malas, no entiende. ¿Qué recomendaba la Biblia en el Antiguo Testamento? Aclaro, al hijo contumaz hay que apedrearlo. Aclaro, Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué se hacía con un hijo que no quería entender? Sáquelo y que todos ¿qué? Lo apedreen. Porque el hijo contumaz, aunque le está pasando, aunque le están diciendo, aunque lo están regañando, aunque está viendo las consecuencias, aunque le está saliendo todo al revés, sigue insistiendo en hacer las cosas. Cuando yo me encuentro con personas contumaces, ¿sabes qué hago yo? Yo no pierdo mi tiempo, le oro al Señor. Trata con esa persona. Ahora, ¿qué ocurrió con los filisteos? Murieron. Pero miremos algo muy interesante. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2. El arca mató gente, por allá la llevaron a Bet-Semes y murieron 50,000, 70 hombres. Eso era una mortandad. Entonces miren lo que dice Primera de Samuel 7:1.
Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa ¿de quién? Abinadab. Subraya este nombre. Situada en donde no estaba la casa de Abinadab, en una montaña, en un collado. Y santificaron, subraya la palabra santificar, a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. La palabra santificar, si usted toma nota, significa consagrar. ¿Qué hicieron con el hijo de Abinadab? Lo consagraron. Usted se va a encargar de cuidar el arca. Sigamos con el versículo 2, por favor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, ¿pasaron cuántos días? Muchos días. ¿Qué dice la Biblia? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ok, ¿cuánto tiempo estuvo el arca en los filisteos? 7 meses. ¿Qué les produjo? Tumores, muerte, plagas, porque ellos devuelven luego rodeadores de oro en desagravio. Pero luego el arca va a la casa de un hombre llamado Abinadab, que significa generoso. ¿Qué significa Abinadab? Generoso. Lo curioso de esto es que el arca que bendice, pero el arca también que maldijo, ahora en la casa de Abinadab se desactiva. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? 20 años. Escúcheme esto. 20 años donde no pasó ¿qué cosa? La Biblia no describe que a Abinadab le salieron tumores, pero tampoco la Biblia describe que le fue bien. Escúcheme lo que le voy a decir con mucha atención. Hay cristianos de 10 años, de 20, de 15, donde no está pasando absolutamente ¿qué? Nada. A mí me preocupa eso. Si yo comienzo a ir a un gimnasio y yo llevo 6 meses juicioso, entrenando, yo quiero felicitar a Cristian Cañarte, nuestro pianista, que ya trota, ¿no? Y ya me humilla, dice que no, ya hago 5K. Dice que trota, wow. Para hacer 5 kilómetros ya uno tiene que tener estado físico. Hace días hablaba con el mayor Herrera de Medellín y me decía, me lo llevé a trotar al estadio allá en Medellín, casi se ahoga dándole una vuelta al estadio. Ya ahora tiene 5K. Pero aquí tengo a Cindy. ¿Cuánto fue la carrera que participaste la última vez? 5K. Y Cindy participó en una carrera de 5K y entre un poco de gente, esta niña 40 y pico de minutos corrió 5 kilómetros. Wow, eso es estado físico. Ahora, si yo comienzo a entrenar y yo no veo resultados, algo tiene que estar funcionando mal. Escúcheme, usted no viene aquí a perder el tiempo ni a decirle a Dios, chulo, cumplí. Escúcheme, hay gente que le pasa lo de Abinadab. ¿Qué le pasó a Abinadab? Tenía el arca en su casa, pero nada estaba pasando en su vida. Escúcheme, la idea de tener a Dios es que nuestra vida, ¿qué cosa? Cambie. La idea de tener a Dios en nuestra vida es que la vida de nosotros vaya a otro nivel, alcancemos cosas, crezcamos, prosperemos, seamos sanados, seamos bendecidos. La vida nos tiene que mejorar, porque si no está pasando nada, algo en nosotros no está funcionando bien. ¿Cuánto tiempo estuvo? 20 años. Ahora, mire lo interesante del arca. Josué capítulo 3, versículo 3. El arca estuvo con Moisés, pero cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, estaba con Josué. Y dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis ¿qué cosa? El arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, ¿qué más dice? Sacerdotes, ¿que qué? ¿Quién tenía que llevar el arca? Los levitas, los sacerdotes que la llevan. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca tenía que ir adelante, llevada por sacerdotes. Sigamos, versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Los codos eran
en la antigüedad había una medida de un palmo, de un codo, de un tiro de piedra. Un codo más o menos son casi 53 centímetros. Mire, eso era un codo. ¿Cómo medía la gente antes? Un codo. Vaya a la tienda y me compra un codo de salchicha. Un codo. Esa era una medida. Dice que entre el arca y el pueblo, ¿cuántos codos tenían que haber? ¿Cuántos? 2000. Haciendo un cálculo así por encima, el arca tenía que ir a una distancia llevada por los sacerdotes de 1 kilómetro. Escúcheme. Sigamos la lectura en Josué. Versículo 5. Dios le está diciendo a ellos: ustedes no se van a acercar a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ocurre una cosa muy interesante. Ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos habían cruzado el mar se había abierto, ya Moisés no estaba. Ahora había un río, el río Jordán. Cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre el río Jordán, el río comenzó a abrirse, se abrió. El mismo milagro que había ocurrido 40 años atrás estaba ocurriendo ahora, pero ahora no era con Moisés, ahora era ¿con qué? Con el arca. Mire estas imágenes. Todo el pueblo, entonces los sacerdotes caminaron, se pararon en medio del Jordán, el Jordán se abrió y el pueblo comenzó a transitar como por tierra seca y entraron a la tierra prometida. Escúcheme, cargando ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Cargando qué cosa? El arca. Mire, salte al versículo 15. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los que sacerdotes, ¿quiénes llevaban el arca? ¿Los qué? Sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y ahí me aclara qué es lo que pasa, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba del río se detuvieron como en un montón bien lejos en la ciudad de Adam. No Adán el que hizo Dios, sino con M, Adam, que está al lado de Zeratán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a ¿qué cosa? A Jericó. Ok. El arca que hizo, abrió. Te voy a contar algo. Cuando tú tienes la presencia de Dios, la presencia de Dios te abre ¿qué cosa? El camino. Escúchame. Escúchame esto. Cuando Dios va delante de ti, tú vas a encontrar puertas cerradas, tú vas a encontrar muros, tú vas a encontrar oposición. Pero si Dios abrió el río y si Dios abrió el mar, Dios abrirá cualquier cosa para que sus hijos pasen. Cuando sus hijos vienen ¿con qué cosa por delante? Con la presencia ¿de qué? De Dios. Escúchame. Cristian trabaja para una empresa, una multinacional, y sus jefes están en Estados Unidos y él habla inglés. Entonces él habla con gente de muchas partes del mundo en inglés. Y el jefe inmediato de Cristian es un hindú. La gente de la India, ¿cuántos dioses tienen? ¿Cuántos? Miles. Entonces, curiosamente, un creyente en Jehová Dios de la Biblia le trabaja a una persona que cree en Vishnu. Eso es curioso. Y Cristian ha tenido momentos de compartirle a su jefe de Jesús. Para un hindú, Jesús, ¿quién es? Es un completo ¿qué? Extraño y desconocido. Y este muchacho, él ha viajado a Estados Unidos a la empresa, se ha visto con ellos en Medellín, en Bogotá, etcétera. Este muchacho siempre ha testificado de Dios. Ha puesto el arca por delante de él. ¿Qué hace el arca por delante? ¿Abre qué cosa? Abre el camino. Escúcheme. ¿Abrió el mar rojo? No, fue Moisés. ¿Abrió qué cosa? El Jordán.
Hace unos días el jefe le dice a Cristian: Cristian, como hemos visto que tú testificas de tu Dios, a todos los empleados les vamos a aumentar el sueldo, pero a ti te vamos a aumentar más para que tú sigas apoyando la obra de tu Dios. A mí que me lo diga un cristiano, un pastor, yo digo wow, pero que a mí me lo diga un hindú que cree en Vishnu, hermano, ¿eso es quién lo hace? No voy a decir cuánto porque, pero yo me quedaba sorprendido y decía, ¿quién hizo eso? ¿Quién te puede bendecir a través de un ateo? Dios. Ay, pastor, es que yo me quiero ir de esa empresa. ¿Por qué? Porque es que mi jefe es satánico. ¿Y qué? Es allí donde el poder de Dios prevalece sobre la oscuridad. Escúcheme, la presencia de Dios quebrantará todo lo torcido, todo lo sucio, todo lo oscuro que haya alrededor de tu vida. No somos nosotros los que tenemos que salir corriendo. Pusieron el arca llevada correctamente ¿por quién? Por sacerdotes. Ahora, ¿qué ocurre acá? ¿Cuántos años estuvo el arca abandonada? ¿Cuántos? 20. ¿Quién tenía el arca? Abinadab. ¿Qué significa Abinadab? Generoso. ¿Sabe? Estuve investigando y encontré este detalle. Abinadab era una persona que no miraba con reverencia el arca. ¿Cuál fue la actitud de Abinadab? Cuando decimos generoso, le voy a contar algo muy interesante. La persona generosa decide cómo ser generoso. Hay personas que son generosas y deciden cómo ser. ¿Cómo fue generoso Abinadab? Nadie quería llevarse el arca. ¿Por qué? Porque el arca mata. Entonces Abinadab es de esa gente generosa que dijo, y ellos pensaron, ¿no? ¿Quién se lleva el arca? ¿Quién? Levante la mano, ¿quién? Entonces todo el mundo, así estaba el arca. ¿Quién se la va a llevar? Entonces Abinadab dijo, yo me la llevo. Convivió con la presencia, con algo sagrado en su casa, pero la Biblia no describe ningún beneficio en él. Ahora aparece en escena un rey llamado David. Y David dice, ¿dónde está el arca? Está en la casa de Abinadab. Vamos a traer el arca. Acompáñeme conmigo, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 13 en adelante. David va a la casa de Abinadab y toman el arca. Y usted va a comenzar a encontrar errores que cometieron en coger el arca. Primer error, ¿qué error ve usted acá? ¿Ponen el arca a dónde? ¿A dónde ponen el arca? En un carro. No es un carro, un automóvil, una carreta. ¿El arca tenía que ser llevada en una carreta? No. Primer error. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Muy bien. Primer error, tratar de hacer cosas a mi manera. Escúcheme. Le voy a contar cómo funcionan las cosas con Dios, a su manera. Mira el que está a su lado, dígale, las cosas con Dios funcionan a su manera. Escúchame, dígale, por favor, ayúdeme. Las cosas con Dios no funcionan a mi manera. Es que yo lo voy a hacer como a mí me parece. Hermano, no es a nuestra manera. ¿Es a la manera de quién? De Dios. ¿David tenía buenas intenciones? Sí. Pero no tenía el protocolo para hacer las cosas a la manera de quién? De Dios. Escúcheme. Yo puedo tener buenas intenciones en querer hacer cosas aquí en la iglesia, pero yo tengo que preguntarle primero a quién. A Dios. Si Dios a mí me dice, no lo hagas, por más de que yo no lo quiero hacer, ¿qué me toca hacer? Obedecer. Así que el primer error. Ahora, segundo error. Y Usa, un tipo se llamaba Usa con Z, y Ayo, ¿eran hijos de quién? ¿Quién era Usa? ¿Y quién era Abinadab?
El que tenía el arca. Estos habían conocido el arca de lejos, 20 años. Uy, ahí está el arca. Uy, que allá adentro está el maná. Allá nadie podía levantar la tapa. El que levantaba la tapa se moría. El que la tocaba se moría. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Quién tenía que ir delante del arca? ¿Los qué? Los sacerdotes. Ay, pastor, yo me la paso orando y oro y oro y oro y nada ocurre en mi vida. Estoy cansada de orar. ¿Qué dice la Biblia? Que antes de orar tienes que comenzar a santificarte. Que antes de orar tienes que pedir perdón. Que antes de orar tienes que cerrar la boca para no maldecir a los demás. Hay gente que termina de orar y empieza a chismear. Y luego van a orar y terminan de orar y van a maldecir. Y van a orar y luego se van a blasfemar. Escúcheme, hay unos protocolos en esto. Lo más chistoso que yo he hecho fitness es que con John Mario nos íbamos todos los días a las 3 cruces y nos subíamos las 3 cruces y caminábamos de jóvenes. Subíamos las 3 cruces por una parte que le decían la pared, o le dicen, yo no sé. Bajamos por la pared en la mañana. Llegamos a San Antonio y nos sentamos en una charcutería a desayunar chorizo, arepa, empanadas. Todo ese martirio para perder el año luego tragando grasa. Si usted viene aquí a la iglesia, le quiero contar, hay unos protocolos. Si los comienzas a hacer, entonces tu vida comienza a ver unos cambios, comienza a producir unos cambios y tu vida comienza a ir a otro nivel. Escúchame, ¿quiénes guiaban el carro? Usa y Ahio. ¿Eran del linaje sacerdotal? No. ¿Eran levitas? No. Eran los hijos de Abinadab, un hombre generoso. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, ellos iban bien adelante con el arca, marchando bien chévere, que estaba en el collado. La Biblia me ha repetido hasta el cansancio. La metieron en una montaña, ahora vaya, sáquela. David, cuando escribe en un salmo acerca del arca, dice que la tenían casi en un bosque abandonada. La tenían por allá. Sáquela. Cuando venían bajando la montaña con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, la era es un surco, Usa, que no le correspondía, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes, ¿qué? ¿Qué hizo Usa? Algo bueno. Se va a caer el arca. ¿Le correspondía a Usa tocarla? No. Yo puedo tener buenas intenciones, pero yo tengo que saber cómo ejecutar la voluntad de ¿quién? Del Señor. Tal vez en algún momento usted tuvo un grupo, una célula, predicó, tuvo discípulos, cantó, ministró, hizo cosas, y te voy a decir, tal vez Dios no te había mandado a hacerla. Eso es lo que se conoce como tener fervor, ganas, pasión, pero ser ignorante en la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué pasó con Usa? Volvamos al versículo. El arca se caía. ¿Qué hizo Usa? La sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7. Y el furor, ¿qué es furor? La ira, ¿de quién? De Jehová se encendió contra ¿quién? Contra Usa y lo hirió, lo mató. Y allí Dios y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, por aquella irresponsabilidad, y cayó allí muerto junto al arca de ¿quién? ¿Quién lo mató? ¿El diablo? ¿Usted sabía que parte de mi función pastoral es guardarme para el Señor?
Porque yo conozco y sé que Dios es un Dios celoso con sus cosas. Hay una iglesia que no voy a decir su nombre en inglés, es australiana, pero su nombre traduce Canción de la Montaña. Así se llama esa iglesia conocida en el mundo. Canción de la Montaña. Y esa iglesia una vez tuvo un pastor de nombre Carl. Era un tipo que parecía un modelo. Y tuvo la iglesia Canción de la Montaña en New York. A esa iglesia comenzó a congregarse Justin Bieber. Las Kardashian comenzaron a ir a esa iglesia, los famosos. La gente adinerada comenzó, los que nosotros nunca les podemos llegar, comenzaron a buscar a un Dios que ellos necesitaban conocer. Y se encontraron con un pastor que parecía más un modelo. El tipo, unos abdominales espectaculares, el tipo, guapísimo, bello el tipo. Bello, ¿para qué? Bello. Hermoso, pero sin Dios. Y comenzaron a llegar artistas, pero no había quien les mostrara qué cosa, la gloria de Dios. Escúcheme. ¿Qué ocurre cuando yo mezclo a Dios en mi pecado? Todo se derrumba. Este hombre ya no es pastor. Justin Bieber, yo no sé en qué creerá. Las Kardashian sí que menos. Estaban llegando un poco de jugadores profesionales de baloncesto americano. Esa gente gana plata, pero nosotros no nos imaginamos. Estaban llegando a buscar ¿a quién? A Dios. Pero había un USA tratando de contener la gloria. El USA se revienta porque la gloria no es compatible con él. Escúcheme. Esa iglesia se vino a pique. Y tiempo después, no lo digo con gozo ni con alegría, sino con profunda tristeza, comenzaron a salir cuentos y una muchacha lo demanda. Él era casado o sigue estando casado, contando que el pastor ha hecho cosas ahí con ella. Hoy en día hay mucha gente queriendo contener la gloria como ¿qué? Como USA. Ahora, cuando David ve el cuadro, ellos venían saltando, ¡epa! Viene el arca, la vamos a llevar a Jerusalén, gloria a Dios. Después de 20 años saltando, flautas, panderos, eso todo el mundo venía contento. Esa no era la manera. Que llevar el arca, los sacerdotes, los levitas. Por eso le quiero decir, zapatero a tus zapatos. Y David venía y David dijo, si vamos danzando y si vamos saltando y si llevamos alabanza, Dios está contento. Dios no estaba contento, esa no es la manera. Pero hay unos ¿qué? Protocolos. Yo le agradezco a Dios porque aquí la gente no se para el baño, la gente aquí mantiene reverencia. O sea, yo le doy gracias. Yo no lo digo a manera de jactarme. Yo he estado en lugares, estuve en lugares como Oveja donde la gente se salía, la gente paraba, los músicos tocaban y se iban. Yo no sé por qué es que no necesitaban recibir palabra. Hermano, necesitamos unos protocolos para que ¿qué cosa? Dios que se glorifique en medio de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con David? Sigamos leyendo. Versículo siguiente. ¿Qué ocurrió con David? Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Sigamos. Y temiendo David a Jehová, ¿qué hizo David? Temió. Aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a mí, el arca de Jehová? Sigamos. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Ok. ¿Qué dijo David? Dios nos acaba de matar a Usa. Si la meto en Jerusalén, va a pasar lo que pasó en Ecrón, va a pasar lo que pasó en Asdod, va a pasar lo que le pasó a los filisteos. Nos vamos a llenar de tumores. Así que David busca un conejillo de indias. ¿Cómo llama el conejillo de indias? Obed-edom. Yo me imagino que David se desvió del camino, dijo, a ver, llevémosla de donde Obed. Obed-edom significa
adorador. Anótelo, por favor. ¿Qué significa Obed? Adorador. ¿Sabe qué atrae a Dios a tu vida? Tu adoración. Te llaman por celular, una mala noticia, y comienzas: Señor, te doy gracias. Lo adoras. Te pagan la quincena y te metes a un Dollar City. Hermano, esos almacenes tienen algo. Uno se mete allá con 50. Voy a comprar unos ganchos. Que necesito esto, que necesito lo otro, que yo no. Te pagan la quincena, te metiste al Dollar City, hermano, y saliste sin City, sin 5 de allá. Pero es que este sueldo, Señor, te doy gracias, Señor, porque por lo menos tengo para entrar al Dollar City. Si la adoración es un estilo de vida, la gloria de Dios comenzará también a bendecirnos a nosotros. Pero ahí es donde yo tengo que adorar a Dios. Ahí es donde yo tengo que adorar al Señor. ¿Qué tenía Obed-edom? Sigamos leyendo. David, como quien dice, le pasó el chicharrón a otro. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses había estado en la tierra de los filisteos? 7 meses. Y había muerto todo el mundo. En la casa de Abinadab, 20 años y no había pasado nada. Ahora había estado ¿cuánto en la casa de Obed? 3 meses. Y lo que sigue es majestuoso. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda ¿qué? Cuando Dios está en el lugar correcto, bajo los protocolos correctos, con los corazones correctos, la bendición del Señor llegará sobre ti y sobre toda ¿qué? Tu casa. Lo que era un problema para otros, para Obed se convirtió en ¿qué? En una bendición. Escúchame. Ahora, ¿qué ocurrió? David escuchó, dijo: ¿qué? Ahora sí es tiempo de ¿qué? De traernos el arca. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Mire, era notorio a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de ¿qué? Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Le quiero formular una pregunta. Estamos hablando de la misma arca, pero estamos hablando de 3 tipos de corazones y 3 tipos de personas. Usted puede estar en la mejor iglesia cristiana evangélica del planeta y decir: es que ahí no pasó nada. No es la iglesia. No es la iglesia. ¿Es qué cosa? ¿Es qué cosa? El corazón. El arca estuvo solo 3 meses. Y le voy a contar algo fascinante que luego lo vamos a seguir estudiando. Cuando se le llevaron el arca a Obed, ¿sabe qué dijo Obed? No. Yo voy a ir donde van a poner el arca. Y Obed se convirtió en un custodio del arca toda su vida. Y los hijos de Obed y los nietos de Obed, hasta 200 años, fueron custodios de ¿qué cosa? Del arca. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la bendición de Dios y al Dios de la bendición, nunca vamos a querer volver atrás. Escúcheme algo que le voy a decir. En mi vida como cristiano, yo he tenido picos y pozos. Picos y pozos. Y en esos pozos yo he querido volver atrás. ¿Cómo puede uno volver atrás después de conocer a Dios? Te quiero contar que el que conoce verdaderamente a Dios nunca volverá atrás. Escúchame. No disfrutará del mundo, del trago, de lo que hacía antes. No disfrutará. ¿Qué le ocurrió a Obed? Conoció la gloria.
¿Qué le ocurrió a Abinadab 20 años? Nada, papá, nada. Nosotros decidimos, o somos Abinadab o somos Obed. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.